Buenos días. Quédense pensando en eso. Jesús ha hecho todo. Este es de lo que vamos a hablar hoy, es de la tentación. Están bien emocionados que estamos a hablar de la tentación. Todos nosotros estamos tentados por muchas cosas. Cada uno de ustedes, lo más seguro, está tentado por la comida. Estamos cerca del almuerzo, eso quiere decir que estamos pensando en comida. La tentación de comida para mí es lo dulce, el postre. No hay ningún tipo de postre que no me puedo comer. No hay nada que sea suficientemente dulce que no me pueda comer. Alguien me dice, esto es muy dulce para mí para comer. Y yo digo, ¿de qué estás hablando? Eso no es la situación para mí. Y estar aquí en esta iglesia tal vez lo hace peor porque siempre estamos celebrando algo en esta iglesia. A veces hay este pastel, bizcocho que estamos comiendo porque estamos celebrando algo. Y la semana que viene vamos a tener helado. Y lo que pasa es que cuando ustedes terminan de comer ese pastel, ese bizcocho, y ustedes no se lo comen, ¿qué lo hacemos? Lo llevamos a la oficina. Así están ahí mismo enfrente de nosotros tentándonos. Y así pues termino comiendo el pastel y unas cuantas veces. Y para mí el pastel no es solo del pastel, sino del frosting, el icing que tiene encima. Y especialmente las que tienen flores. Y hay otras personas que hacen esto, que terminan dejando lo que tiene arriba, el pastel, el icing, el azúcar, y digo, no, 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 me lo da, yo me lo puedo comer. Y esto pasa toda mi vida. Porque cuando yo era pequeño, mi hija, abuela, Kisimski, tenía una panadería. Y a veces iba allí, iba, miraba a los pastelitos y los cupcakes y los veía ahí en pura vista. Y iba y cogía y le lambía el frosting, el icing y lo ponía para atrás. Pero la tentación no es solo sacar un bizcochito, un pastelito de donde está y comértelo, sino es cómo vamos a confiar en Dios. Cómo lo que Dios planea para nosotros y por lo que tiene para nuestra vida es algo que tal vez Él separó de nosotros, que es una tentación. Y el, el, el versículo es de 1 Corintios 10:13 y es cómo pelear con la tentación. Y a veces nos damos a esa tentación porque reconocemos o nos entregamos a esas dos mentiras. Es que la primera es que la tentación no es una cosa tan grande. Y la segunda mentira es que tal vez no hay nada que puedas hacer al respecto. Y pues, ¿qué va a pasar? Y este pasaje, el que vamos a mirar, pelea con ese ataque de esas dos mentiras. Porque la tentación es algo grande. Cuando tú dejas que la tentación entre a tu vida y sigues ese pecado de tentación que quieres seguir, puedes empezar a dominarte, dominar tu vida y destruirte. Pero de otra manera, también la tentación no está fuera de la habilidad de quién es Dios, para que Él haga lo que quiere en tu vida y separarte de esa tentación. Así que vamos a mirar de la tentación en 1 Corintios 10:13. El apóstol Pablo está hablando sobre esto y dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común el género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ninguna tentación no es común para el hombre. Nosotros tenemos tentaciones y lo sabemos. Y tal vez porque la tentación es común, porque está presente en nuestra vida. Ahí es donde caemos en esa mentira. Que ceder a la tentación no es algo tan grande. Y cuando miras a personas alrededor de ti que están en tentación, empiezas a pensar que es algo que no es grande, ceder a esa tentación, pero sí es algo grande. Porque la tentación te lleva a pecar y pecar te destruye. Para ilustrar esto,
En el principio de ese capítulo nos da una ilustración de la nación de Israel. Y así cuando están saliendo de Egipto y están escapándose de ser esclavos de Egipto, él habla de cómo vivieron su vida. Mira lo que dicen aquí en el versículo 6. Todo esto sucedió como ejemplo para servimos de ejemplo a fin de que no nos apasionen por lo malo. Estamos hablando de las personas que siguen a Dios, a su pueblo, como lo que hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y beber y les levantó por entregarse el desenfreno. No cometamos inmoralidades sexuales como algunos lo hicieron, porque lo que es un solo día perecieron venientes mil. Tampoco pongan a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Tampoco murmuren como Dios, como lo que hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedió para servir, por ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Y esto se habla de algo que es algo bien destructivo en su vida. Y Dios le dice a ellos, váyanse. Y llegan al Mar Rojo porque los egipcios lo están siguiendo. Y deja que miles de personas estén en un área que es seca. Y pasan el desierto por muchos años. Dios le proveyó comida y agua y proveyó todo lo que necesitaba hasta protegerlos de diferentes naciones que los estaban atacando. Y ven tantas cosas hermosas que Dios está haciendo, pero con todo eso se rebelan contra Dios. Y Pablo dice que querían la inmoralidad sexual, cosas que no eran buenas, y pusieron a Cristo a probarlo, y eso es malo. Y todo esto fue escrito como instrucción, y esto es una lección de nuestra vida, porque nosotros pecamos de la misma manera que ellos pecaron. Y tú piensas, los israelitas, ellos hicieron esto, no puedo creer que lo hicieron, pero nosotros hemos hecho lo mismo. Así que vamos a mirar las listas. A veces deseamos cosas que son malas. También nosotros deseamos las cosas que son malas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué es lo que Dios llama a desear el mal? Es la idolatría y lo que idolatramos. Y tú piensas, ¿idolatrar? Nosotros no hacemos eso en nuestra cultura. Nosotros no tenemos estatuas en nuestra casa que adoramos. Pero eso no solo es idolatría. Cuando nosotros permitimos que algo entre en la posición que le pertenece a Dios o cualquier cosa que te satisface y significa algo para ti, eso puede convertirse en algo malo para ti. También puede ser muchas cosas que también se pueden convertir en ídolos. Así que pregúntense, ¿qué es lo que tú necesitas en tu vida para ser feliz? ¿Qué es lo que necesitas para que te dé gozo? ¿Qué necesitas en tu vida para ser satisfecho? Si la contestación de alguna de esas preguntas es algo que no es Dios, eso quiere decir que se convierte en un ídolo para ti y estás buscando algo que no es Dios, y eso te pone en algo que te puede hacer daño más allá en el camino, que te puede destruir. Y la segunda cosa que Pablo habla aquí, es la inmoralidad sexual, y está alrededor de nosotros. Y es parte de nuestra cultura. Se ve como en la pornografía, que se convierte en algo como que normal en nuestra cultura, y es bien difícil salir de lo que estamos viendo. Y cosas sexuales no pertenecen a ti, no están hechas para ti. Pornografía también se tiene que ver con idolatración, con esa imagen, esta persona, este deseo de que quiere toda tu atención. Y eso es como vas a ver toda la satisfacción en tu vida. Es un ídolo. Adulterio es lo mismo. En este caso,
no solo es una imagen, pero estás con una persona sexualmente íntima que no deberías de hacer. No solo imágenes, ni estar físicamente con una persona, pero también hablar con esas personas en una forma emocional que se convierte en adulterio también. Que las mujeres tienen este deseo de tener una conexión emocional con esa persona. ¿Y qué pasa cuando no tienes esa conexión emocional con tu pareja? O si estás soltero y estás buscando esa conexión emocional y no la tienes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas personas terminan en una fantasía, novelas románticas o viendo televisión con historias románticas. Pero el problema de todas esas cosas y ese medios sociales o medios que vemos es que estás viviendo una fantasía porque te satisface el romance que tú estás viendo en esa película, libro o televisión. Y el problema es, cuando tú estás caminando así, terminas terminando en pornografía porque estás buscando algo que te satisfazca, que no es real porque estás viviendo en fantasía. En todos estos tipos de pecados son adictivas en su naturaleza, especialmente inmoralidad sexual, porque nada más tener un poquito no es suficiente porque tú quieres más. Y eso poco que tienes no te satisface y quieres más y más y aún más. Y terminas en una área donde vas a terminar destruido. En todos estos casos, Dios quiere que busquemos la satisfacción en Él y las cosas que Él nos ofrece, porque Él nos busca una forma de satisfacernos y aún sexualmente en una comunidad del sexo opuesto que está en una comunión que es el matrimonio, es una expresión sexual, porque sabe que en esa forma es la mejor que puedes trabajar, porque si estás buscando una satisfacción en ese regalo que Dios te ha dado, es en el matrimonio que Él te da. Pero la adicción de pecado va a un camino donde nos va a destruir. Puede pasar con el alcohol, nos puede pasar cuando estamos apostando. Eso empieza a controlarnos. Y todo lo que estamos dejando que nos controle pueden terminar siendo ídolos para nosotros. Vamos a hablar de los últimos dos pecados. El que Pablo dice es poner a Dios a preguntarle, porque haciéndole exámenes de quién es Dios, porque eso fue lo que hicieron los israelitas, porque no solo los rescató y los proveyó por ellos, y después se quejaron porque ellos pensaron que no era suficiente lo que Dios estaba proveyendo. Y ahí empezaron a quejarse. Cuando ponemos eso en el aspecto de Cristo y nos quejamos, no estamos pensando que nos da lo que es mejor para nosotros, porque pensamos que Dios está aguantando algo que nosotros queremos, deseamos y que nos pertenece. No pensamos que Él quiere lo mejor para nosotros, porque Dios no me está dando lo que yo quiero, lo necesito. Y ahí es cuando fallamos. Tampoco nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos está dando. No estamos contentos con lo que Él nos está proveyendo. Y por eso es que estamos tentados con diferentes cosas. Así que por eso es que Pablo nos dice en el versículo 12. El versículo 12. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no se caiga. Que no se caiga. Es algo que se habla en la versión más vieja de la Biblia, que te dice, tengan cuidado, miren, observen, porque pueden caer, porque ustedes pueden caer en esa tentación y te puede destruir. Hay algo que pasa en la línea número 1. En vez de hablar de la tentación, de qué está pasando en tu vida, tú piensas que puedes sobrepasar eso. Que piensas que no tiene ninguna influencia en tu vida. Que no tenía
esa tentación en tu vida que no tenías que preocuparte por sobrepasar esto. Tal vez no estás adicto a nada. Tal vez no tienes algo en la vida que las personas te pueden ver y decir no tienes ningún problema. Tal vez no tienes eso, pero puede haber algo en tu vida. Empieza a tomar el lugar de Dios. Puede ser el dinero, puede ser el poder, puede el querer de tener influencia y control. Es algo adictivo. Tal vez no es algo adictivo en su naturaleza, pero el problema de esto es que tal vez las personas pueden ver que en tu vida es algo y te dan halagos por esto, por esa influencia, por ese poder. Y esos halagos empiezas a ver como si fuera algo que es importante y de la satisfacción y toma el espacio de Dios en tu vida. A veces pensamos que la tentación es algo muy grande y que puedes sobrepasarlo. La línea número 1, no puede hacer nada para ver la victoria sobre la tentación. No puede hacer nada. En vez de pensar sobre la tentación, te pones a pensar que tal vez es insuperable. Recuerdo que especialmente que cuando yo estaba en la escuela superior, a punto de ir al colegio o a la universidad, y se me hacía bien diferente, que era algo de jóvenes adultos, que me daba mucha vergüenza de las cosas que me estaban pasando. Y tal vez estaba pensando que no puedo hablar con nadie. No hay ninguna forma de salir de esto. No puedo pelear con esto. Así que voy a la universidad y me envolví. Yo creía en Cristo y estaba buscando seguir a Dios y se me hacía difícil. Y rápido empecé a envolverme en un ministerio que se llama Crew. Y en la primera semana en el campus, y yo era nuevo. Y recuerdo que esta persona que me recibió y se convirtió en un mejor amigo y ahora es pastor. Y él me preguntó, él era más mayor que yo en la universidad. Y decía, vamos a compartir lo que se nos ha hecho difícil esta pasada semana. Esa fue la primera pregunta, en serio. Y me preguntó, amigo, ¿en dónde yo me he metido? ¿En que de alguna forma me puedo ir? ¿Me puedo salir de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Me pregunté a mí mismo. Y él empezó a hablar de lo que estaba pasando con ellos, lo que se le hacía difícil. ¿Y sabes qué? Era lo mismo que con lo que yo tenía problemas. Y empecé a realizar, yo no estoy solo en esto. Y estos hombres, estos muchachos, ven al pecado y buscan a Jesucristo para que se envuelva en su vida y empieza a ver la victoria sobre estos pecados. Y Dios empieza a transformar mi vida a través de estos grupos de muchachos y empecé a experimentar lo que Paul habla en este pasaje. Pablo en este pasaje es una forma de caminar en liberación. Él dice que él dice que quiere que Dios vea la victoria sobre esa tentación y sobre el pecado, porque Él es fiel. Y la segunda cosa que Él dice, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedes soportar. Y a veces pensamos que es tan pesado que tenemos que dejar ir y pecar porque tal vez es más fácil. Pero esto es la verdad de los pecados que son adictivos. Pero una persona que no está siguiendo a Jesús, que no lo conoce, o que lo conoces, vas a estar más allá del poder de la tentación porque tienes ayuda. Puedes pararte y rechazar esa tentación porque si tú conoces a Jesús y el Espíritu Santo vive en ti, puedes sobrepasar esa tentación. Así que es tu responsabilidad decirle que no a esa tentación. Es lo que tú escoges porque tú eres responsable. Dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Pero hay una tentación que es más allá sobre lo que no podemos soportar. No somos suficientemente posibles para nosotros no pecar.
porque hay diferentes niveles de tentación. Porque hay tentaciones que son tan pequeñas que dicen no es gran cosa. Pero hay otras cosas que te pueden aguantar en la vida. Y nosotros podemos aprender cómo esas tentaciones que son pequeñas, que nosotros podemos superar, nos ayuda a crecer en Cristo para crecer en cosas que son aún más grandes, que son más difíciles. Y esas cosas pequeñas que nosotros somos tentados y caemos en la tentación, se nos hace aún más difícil pasar esa tentación que va a ser más grande. Y Él dice que nos va a proveer una área cómo escapar. Así que Dios nos enseña cuán fiel es con nosotros. Él va a proveer una forma de nosotros escapar la tentación. ¿Cómo es posible que eso sea verdad? Por cómo has estado en esas situaciones que tú dices, ¿cómo puedo escapar de esta tentación? Y a veces es aún cuando nosotros tenemos que poner esas líneas donde nos separa y nos quedamos en la presencia de Dios y si no la tienes que poner esas líneas y cortar esas cosas que nos separan de las promesas de Dios. Y todas esas cosas que puedes superar, quiere decir que nosotros tenemos que escapar de la tentación porque Dios nos ofreció ese escape. No tenemos que sentarnos ahí nada más, aguantar esa tentación, diciendo que no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Eso no es como nosotros lidiamos con la tentación. Ser libres es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a hablar un poco de cómo escapamos pecar. ¿Cómo nosotros escapamos de la pornografía? No es cuando tú estás enfrente de una pantalla mirando que algo es sexualmente explícito. Eso no es lo que quiere para nosotros. Ese no es el tiempo que Dios te dice, no, escapa ahora. No, tienes que escapar aún antes que eso pase. Tienes que tener esas líneas donde no vas a ser tentado con esas imágenes. No ponerte en esas situaciones que tal vez no tienes que ver ciertos programas de televisión o películas porque sabes que va a haber imágenes que van a ver estas cosas sexuales o tal vez unas aplicaciones en tu celular que te pueden ofrecer imágenes explícitas sexuales. Tienes que borrar todas esas cosas para que no te pongas esa posición que te puedes ser tentado, tal vez con adulterio. La forma escapar esto en el adulterio no es cuando estás en un cuarto solo con esa persona. No, tienes que poner muchas paredes, muchas líneas para que no estés en una situación donde te permita estar en una conexión emocional que no sea con tu pareja. Es algo que puede ser sexual. Eso no quiere decir que dejes de hablar con otra persona que sea de sexo opuesto, porque tenemos que hablar con otras personas con respeto, en el negocio, en cosas profesionales, pero no dejas que esas relaciones emocionales se conviertan en algo que puede terminar en relaciones sexuales. También la forma de escapar con un pecado que es adictivo es de quitarlo. Muchos de ustedes, un poquito de alcohol puede ser mucho. Sé que muchos de ustedes en esta habitación tienen problemas con el alcoholismo. Darme un poquito de alcohol es mucho. Y ustedes mucho, los jóvenes, tal vez apostar es mucho. No sé si saben, pero nuestros jóvenes adultos tienen problemas con apostar y se están destruyendo, están perdiendo miles de cientos de dólares porque están destruyendo. Pues tal vez un poquito de hacer esto es mucho. Yo sé que no puedo pasar esa línea porque sé que me puedo convertir en algo adictivo. Y el podcast que hay de cómo apostar, yo siento que no puedo entrar a ese camino porque tengo que tener esa línea porque sé que me puede destruir. Déjame hablar de las últimas cosas. Avaricia y descontento. ¿Cómo puede formar de escapar de todas estas cosas?
dar. Cuando tú das, puedes romper eso que te hace sentir que no estás feliz. ¿Cómo tú vas a querer más cuando tú estás dando? Porque si Dios te está dando, te está proveyendo, es cuando tú estás dando para su propósito, para su mundo que es envuelto en Dios. Eso te ayuda a no sentirte con avaricia. Y la mentira, número uno, es la tentación y el pecado que no son gran cosa. Y cuando no lo chequeas, te pueden destruir la vida. La mentira número dos, no puedo ver la victoria sobre la tentación y el pecado. Sí, tú puedes. Con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de otros creyentes, puedes sobrepasar esa tentación. Porque Dios quiere que tú seas libre. Dios no quiere que tú seas dominado por eso que te puede separar de Él y lo que Él quiere para ti, lo mejor que es. Para ti Él te lo puede dar. Así que, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos estar libres de estas cosas? Hay muchos pasajes en nuestra Biblia que hablan cómo pelear con esa tentación que representa lo que Dios nos llama. 1 Corintios 6, 18. Un poquito antes de lo que estamos leyendo, Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, porque el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué dice? Corre, huyan. No te pongas en esta situación que te puede ponerte esto presente en tu vida. La segunda es Gálatas 5, 16, 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque esto es algo que vemos en dos formas. Primero, tenemos que huir. No, en cualquier forma posible, no te pongas en una situación en donde podemos pecar. Pero cuando sí pecamos, dejamos que el Espíritu Santo que pelee por esos deseos de la carne. Hay tantos pasajes que yo quiero que ustedes vean. Quiero ofrecerle un documento que tiene una lista de todos estos versículos de cómo pelear con estas tentaciones. Así que puedes escanear ese QR code, el código detrás de la silla. Tomen su teléfono, póngalo a ese QR code y van a tener todos esos versículos. Y pueden ir a su casa, pueden printearla o ponerla en la computadora y tomen esta semana tiempo para meditar en estos versos. O tomen la cartita de nuestro verso, de 1 Corintios. Queremos que lo pongan en un sitio donde lo pueden ver. Hasta se lo pueden memorizar. Y créanlo. Crean que es verdad. Crean que Dios te quiere hacer libre. Que Dios te va a liberar de toda esa tentación y todo ese poder que tiene el pecado. No tienes que pelear esto solo. No tienes que hacer tienes que hacer esta batalla juntos. Como yo encontré un grupo de hombres cuando estaba en la universidad que podía hablar con ellos de todas estas cosas que me estaban pasando. Queremos que ustedes también encuentren una persona con la que pueden hablar. Una persona que es madura en Cristo, que te puede ayudar, que puede decirte lo que la Escritura significa y que te puede ayudar a pelear esa tentación. Y si no hay alguien en tu vida que no piensas que hay una persona que tiene esa descripción en esa vida, te podemos ayudar a tener una persona. Puedes hablar con uno de nosotros, los pastores, y nos dice que estás buscando una persona que te ayude con esto y te vamos a conectar con una persona. Aún así, Jesús también fue tentado. En Hebreos 4, 5 dice que Jesús también probó esa misma tentación que nosotros tuvimos, pero sin pecado. Estoy parafraseando este verso. Y aún así, dice, ¿cómo es que Jesús, el Dios del universo, cómo es posible que fue tentado por pecado? ¿Cómo fue que fue tentado por todo este pecado? Porque no se ve posible. Pero así tenemos fe en lo que Jesús hizo en su vida y cómo actuó. Porque Él también tuvo las mismas tentaciones que yo tuve. C.S. Lewis, el autor cristiano,
que se llama Cristianidad, Mero Cristiano. Y hubo otra persona que tomó lo que decía en ese libro sobre Jesús y ser tentado. Y esto se quedó conmigo por mucho tiempo. La tentación son como las olas que golpean la orilla. Siguen viniendo y viniendo. Nunca terminan. Ciertamente, pues, sentirse así para nosotros cuando ustedes están siendo tentados, como que no se van y siguen. Nosotros somos como piedritas. Al terminar de las olas vienen y nos empujan. Nos movemos con facilidad. Las tentaciones pueden ser así. Que la tentación viene y nos empuja y nos movemos y no estamos fuertes. Pero Jesús no es una piedrita en la orilla del mar. Jesús es como el peñón de Gibraltar. Él no se mueve y Él se queda seguro. ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús es el que siente ese poder de esa ola, porque cuando nosotros sentimos esa tentación que nos empuja a nosotros, esa fuerza, a veces nos movemos y pecamos contra Dios y nos vamos en un camino que nos deja lavarnos en ese mar de tentación. Pero Jesús es la roca y Él siente toda esa energía, ese empuje de esa ola, pero nunca pegó, nunca pecó, nunca dejó que cayó en tentación. Cuando tú le das la vida a Jesucristo, Él te da el Espíritu para que viva dentro de ti. Y el Espíritu te da fuerza. El Espíritu es fuerza sobre la tentación. Así Jesús vivió su vida sin pecado para enseñarnos cómo vivir esa vida. Así cuando nosotros lo seguimos y vamos detrás de Él en relación, puedes estar parado en una roca sin tentarte, sin estar bajo la tentación, porque Él te quiere liberar de esa tentación. Él quiere que tú experimentes una vida de satisfacción en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él se dio para nosotros, para darnos tu Espíritu, para tener fuerza, para pelear con esa tentación y esa tentación que nosotros pensamos que nos va a satisfacer, pero nunca lo hará. Así que, Padre, oro por cada persona en este cuarto, en esta habitación, esa persona que tiene un hoyo dentro de ellos, que esa línea se haga visible y que las cosas que lo quieren destruir, esas cosas que se separan de ellos, oro para que puedan decirle no, que puedan tener paredes que separen ellos mismos de esa tentación, para que tú puedas darle a ellos victoria. Padre, te pedimos eso, que nos ayudes, que podamos tener esa satisfacción que necesitamos en ti cuando caminamos en liberación en ti. Oro esto en el nombre de Jesucristo. Amén.